fuerza. ¿Qué cosa es una fuerza? La fuerza es una magnitud que mide la interacción entre dos objetos. Solamente hay fuerza cuando hay interacción entre dos cuerpos. Toda fuerza se modifica por el reposo o movimiento de un cuerpo, además genera deformaciones. Es decir, la fuerza siempre va a generar alguna acción sobre un determinado cuerpo, ¿no es cierto? Hay dos tipos de fuerza. Primera, la que mencionamos de contacto. Segunda, hay fuerzas que son producidas por ciertos campos. Fuerzas de contacto. Bueno, hay una fuerza que se presenta siempre que algo toma contacto con algo. En este caso vemos el libro, está chocando con la mano, entonces ahí va a haber una fuerza, ¿ok? La cajita está sobre la mesa, entonces hay una fuerza de interacción. No estoy hablando del peso, estoy hablando de esta fuerza que llamamos normal, que es debido a la interacción del libro con la mano y en este caso de la mesa con la caja. Es una fuerza de contacto, ¿ok? Eh, con respecto a los campos, existen tres tipos de campos. Campo magnético producido por un imán. Campo gravitatorio, este es el campo que produce la fuerza que le llamamos peso. Y el campo eléctrico, ¿no es cierto? Esto has llevado en colegio, dos fuerzas con cargas similares u opuestas generan fuerzas. Y pues si te recuerdas, esa fuerza era K por la carga uno por la carga 2 dividido entre la distancia que nos separa elevado al cuadrado. Entonces son fuerzas electrostáticas, esa última fuerza. Em, la primera fuerza, la fuerza producida por un campo eléctrico, llamamos fuerza magnética. La segunda fuerza producida por el campo gravitatorio. Fíjate, cualquier cosa que tenga masa actúa como si fuese un imán atrayendo cualquier otro objeto que tenga masa, igual que el imán funciona, y produce una fuerza. Esa fuerza la llamamos nosotros peso. Lo que pasa es que esta fuerza es débil, solamente tiene significancia, tiene un valor importante cuando la masa es grande, ¿no es cierto? Entonces la Tierra tiene una masa grande, entonces sí su fuerza gravitatoria es importante, su atracción, su campo gravitatorio es importante y sí se lo toma en cuenta, ¿no? Cuando las masas son pequeñas, no, ese campo gravitatorio es irrelevante. El peso, bueno, el peso es una fuerza que actúa en todo momento sobre todos los cuerpos cercanos a la superficie de la Tierra. Solamente hay fuerza, hay peso cuando hay una atracción debido a la gravedad. ¿Cómo se calcula? Se multiplica la masa del objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad. La masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este y cuya actividad en el sistema internacional se mide en kilogramos. Es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial, ¿ok? Masa y peso no son lo mismo. La masa representa cantidad de materia que tenemos. El peso es una fuerza gravitatoria, ¿ok? Masa es escalar, peso es vectorial. Problema número uno. Tenemos una persona de 50 kilogramos de la masa. Determina la masa que tendría en la Tierra, la Luna y el Sol. Fíjate que te he dicho, la gravedad depende de cuánta masa tienes. En la Tierra tenemos una gravedad que es 9.8. En la Luna, como hay menos masa, la gravedad que genera el campo gravitatorio que genera la Luna es menor, por eso su atracción de la gravedad es más pequeña. El Sol, como tiene más masa, la atracción que genera el campo gravitatorio es mucho más grande, ¿ok? Entonces tengo la Luna, la Tierra y el Sol. Si hay una persona que se va a la Luna, que esté en la Tierra, tiene 50 kilogramos de masa. ¿Qué es lo que pasaría si se va a la Luna o al Sol? ¿La masa varía o se mantiene constante? Se mantiene constante, porque la masa es una condición intrínseca de la materia que no cambia estés en el lugar que estés. Digamos que se va al Sol y no le afecta el calor, etcétera. La persona seguiría teniendo 50 kilogramos, ¿ok? Pregunta número 2. Una persona tiene una masa, la misma persona de 50 kilogramos, determina el peso que tendría en la Tierra, la Luna y el Sol. ¿Cómo es esto? La Tierra, el Sol, la Luna. La Tierra tendría un peso de 490. ¿Cómo hemos encontrado eso? El peso se calcula masa por gravedad. La masa sería 50 kilos, le multiplicamos por 9.8 y me sale 490 newtons. Ese es su peso en la Tierra. El peso de la misma persona en la Luna es masa 50 kilogramos por 1.62 metros por segundo al cuadrado. El peso es distinto, 81 newtons. Y también el peso va a ser distinto en el Sol. Si se va al Sol, su masa va a ser 50 kilos, pero la atracción debido a la gravedad varía, es 274 metros segundo al cuadrado. Entonces multiplicamos 50 por 274 y nos sale
13.700 newtons. ¿Dónde tiene más peso la persona? En el Sol. ¿Dónde tiene menos peso la persona? En la Luna. Entonces el peso no es una magnitud que se mantenga constante, va variando, depende de la atracción de la gravedad que tenga en cada lugar distinto que ocupe la persona o cualquier masa, ¿no? Nos detendremos en la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que se produce por el contacto de dos objetos. Generalmente nuestros problemas de física, el piso, una mesa, una pared, siempre que haya contactos genera una fuerza que le llamamos normal. La fuerza siempre va a ser 90 grados, por eso se llama normal, formando 90 grados con la superficie, en este caso de la mesa. Acá formando 90 grados con la superficie del plano inclinado, ¿ya? Y siempre saliendo de la superficie de contacto, del piso o del plano inclinado, de la mesa. Problema número 4. Dibuja la fuerza normal en cada caso. Fíjate, tengo una cajita que está apoyada en el piso. Tengo la misma cajita que la apoyo en el techo. Esta cajita que la apoyo en la pared y esta otra cajita que la apoyo en un plano inclinado. ¿Cómo dibujaría la fuerza normal en cada uno de estos casos? Primero, hacia arriba, como queriéndolo botar de la superficie y formando 90 grados con la superficie. En este caso, hacia abajo, obviamente lo quieres como expulsar del techo y formando 90 grados con la superficie. Acá igual, de la pared 90 grados y acá también en el plano inclinado formando 90 grados como queriéndolo sacar del plano inclinado. ¿Qué cosa es deslizamiento? Cualquier superficie que esté moviéndose por un piso, por una pared, por algo, tiene contacto entre superficies. Las superficies nunca pues son perfectamente pulidas, siempre hay un cierto grado de rugosidad. Fíjate, viendo con una lupita el piso sobre el cual está esta cajita, vemos que es rugoso, tiene deformaciones y eso conduce a que hay una fuerza que le llamamos fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento se la calcula mediante la siguiente fórmula: mu, que es una constante, multiplicada por la normal, que hace rato vimos la normal, ¿no es cierto? Esa mu, ese coeficiente mu, depende si el cuerpo está en reposo o si está en movimiento. Tengo varios valores del mu que dependen de las superficies que están en contacto. Si por ejemplo mi cajita era de acero y el piso sobre el cual estaba moviéndose fuese de acero, tendré el caso acero sobre cero. Si mi cajita era de cobre, el piso era de cobre, tengo el caso cobre sobre cobre, etc. Madera sobre madera, piedra sobre piedra, tengo varios casos, ¿ok? Tengo este mu que se utiliza cuando el cuerpo está en reposo y tengo este otro mu que se utiliza cuando el cuerpo está moviéndose. Hay unas propiedades de la fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento es independiente del área de la superficie de contacto. Si te acuerdas la fórmula, la fuerza de deslizamiento solamente es mu por normal, no depende en ningún caso de la superficie de contacto. Por eso da lo mismo tener esta cajita así parada o esta cajita inclinada. La superficie, la fuerza de deslizamiento va a ser siempre la misma. Fíjate, 5 newtons, 5 newtons. La fuerza de deslizamiento es independiente de la velocidad del movimiento. No importa. Claro que si está moviendo, hablamos de una fuerza de deslizamiento cinética, ¿no es cierto? Pero si va más rápido, más lento, no incide en esta fuerza de deslizamiento. ¿Ok? Claro, siempre y cuando no tengan velocidades muy grandes. Depende del tipo de materiales de las superficies de contacto y la fuerza de deslizamiento, la estática y la cinética siempre están entre 0 y 1. No pueden ser ni más de 0, ni menos de 0, ni más de 1. ¿Ok? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Cuando aplicas una fuerza, esta va a provocar sobre la masa a la cual estás aplicando una determinada aceleración. Ahí tenemos la persona empujando una esfera de paja, una bolita de paja, le produce a la masa de la paja una determinada aceleración. Entonces fuerza y aceleración están vinculadas, ¿ok? Siguiente concepto, trabajo. ¿Qué cosa es trabajo? Trabajo es una magnitud escalar que se determina con la siguiente fórmula: fuerza por distancia. Pregunta una persona cuando sostiene una pesa, digamos, de 50 kilos, etc. ¿Está haciendo trabajo? La respuesta es no. ¿Por qué no hace trabajo? Porque el trabajo está vinculado a un desplazamiento. Fíjate, solamente hay trabajo cuando se mueve una distancia, ¿ok? En este caso la personita
claro que está sosteniendo la pesa, pero en ese momento no está haciendo trabajo. Sí hizo trabajo hace un momentito, ¿no? Cuando movió la pesa desde el piso hasta esa posición. Pero en ese momento, en ese instante que fue a sacar la foto, no estás realizando trabajo. Bueno, tengo las unidades del trabajo que son esas. La potencia, ¿qué cosa es la potencia? La potencia es cuán rápido hiciste ese trabajo, ¿no es cierto? Y se calcula con la siguiente fórmula. La potencia igual al trabajo dividido entre el tiempo en el cual hiciste ese trabajo. También hay una fórmula alternativa. Si te acuerdas, en vez de esta parte de trabajo, podríamos colocar en vez de trabajo fuerza por distancia. Fuerza por distancia arriba y abajo tiempo. Si te acuerdas, distancia sobre tiempo es velocidad. Por lo tanto, la potencia también se calcula fuerza por velocidad con la cual estás realizando el trabajo. Entonces son las unidades de potencia estas, ¿no? Te las presento. Algunas otras equivalencias. Eficiencia y rendimiento. Lo que pasa es que cuando haces un trabajo con una determinada potencia, tienes un rendimiento con el cual estás haciendo ese trabajo, ¿no es cierto? Y el rendimiento se lo calcula así. La potencia real que tiene, digamos, tu maquinaria dividida entre la potencia teórica. Bombas, motores, etcétera, tienen una potencia teórica con la cual te la han vendido de fábrica, digamos, ¿no? Pero ya cuando la haces funcionar, siempre va a haber una potencia real en, en obra o en trabajo que es la que realmente te ocupa, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en La Paz, como estamos a menor presión, muchas máquinas no es que funcionen al 100%, ¿no es cierto? Para calcular el rendimiento de esa máquina, utilizamos la siguiente fórmula: potencia real dividido entre la potencia teórica multiplicado por 100. Otro concepto importante, la energía. Y esto va ligado a las actividades diarias, digamos, ¿no? Te levantas en la mañana con mucha energía para realizar tus trabajos. ¿Qué cosa es energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo o alguna maquinaria de realizar un trabajo. Mientras más energía tengas, puedes hacer más trabajos, ¿no? Hay varios tipos de energía: la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía nuclear. Bueno, entre algunas, ¿no es cierto? Toditas estas, por ejemplo, este tipo de energía solar, eólica y geotérmica se producen en el mundo, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos plantas de aprovechamiento de energía solar, sí tenemos. Eólica también, acá está, fíjate, en Colpana. Esta fue la primera foto, creo que es en Pando. Y tenemos en Cochabamba, etcétera, ¿no es cierto? La eólica tenemos en Colpana, en Cochabamba, varios lugares. Geotérmica en Bolivia tenemos, pero a nivel solamente de investigación. Y en nuclear no tenemos, ¿no? Solamente la energía nuclear que manejamos es con fines médicos, pero no con fines de aprovechamiento como energía, ¿no? Eso no. Energía cinética, bueno, pero no nos ocupamos de esas. Esas se ocupan otra parte de la física. Estamos en una introducción a la física. En nuestro capítulo, en lo que nos compete, nos abocamos en una energía que se llama energía mecánica, que no es ninguna de estas. Estas son otras energías. La energía mecánica se compone de tres componentes. Uno, energía cinética, tiene un cuerpo de energía cinética cuando está en movimiento. ¿Y cómo lo calculas? Con la siguiente fórmula: un medio de la masa por la velocidad que tiene ese cuerpo en ese momento elevado al cuadrado. ¿Ok? La siguiente energía potencial. Un cuerpo tiene energía potencial cuando está a una determinada altura. Fíjate, la persona está sosteniendo una pelotita roja, está a una altura con respecto al piso, por lo tanto puede realizar un cierto trabajo. Y se lo calcula con esa fórmula. Energía potencial es igual a masa del cuerpo, gravedad por la altura a la cual está. Energía elástica: cualquier cosa que se deforme, resorte, un muelle, una liguita, tiene una energía elástica debido a esa deformación. ¿Por qué? Porque el objeto, cuando lo deformes, va a querer volver a su estado natural. Cuando lo comprimas o cuando lo estires, va a querer volver. Entonces, en ese momento hay un tipo de energía que le llamamos energía potencial elástica. Se lo calcula como la mitad de una constante K. Esta constante K depende del tipo de resorte. Depende del material, cuántas vueltas da el resorte, qué radio tiene el resorte en sus círculos, y esta X, que es la deformación que experimenta el resorte. ¿Ok? Elevado al cuadrado.
La energía mecánica es la suma de energía cinética, potencial elástica y potencial gravitatoria. Eh, la energía se conserva eh, y es uno de los principios fundamentales de la física y también de otras materias, la energía en un momento, si tienes una determinada cantidad de energía, esa energía se va transformando. Por ejemplo, de energía eléctrica a energía motriz, ¿no es cierto? Cuando entra a tu casa energía eléctrica y haces funcionar la licuadora, toda esa energía que tenías en la eléctrica se está transformando en una energía que hace mover los motores de tu licuadora. Entonces, en cierto momento, no va a haber eso que te decía que es la energía se conserva. ¿Por qué? Porque va a haber una fuga de energía. Por ejemplo, acá cuando tenemos la energía eléctrica que está entrando a una casa, pero tu casa, la instalación no es la adecuada, entonces si te das cuenta, acá estos enchufes se van a calentar y por lo tanto toda la energía eléctrica no se está transformando directamente en este trabajo que produce el movimiento, energía cinética. Hay una pérdida debido al calor. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados aparatos enchufados a nuestros pobres enchufes, ¿no es cierto? Para que entiendas, es como decirte una mala instalación hidráulica. Tengo goteras en mi instalación hidráulica por todos lados, se está perdiendo agua. No toda el agua que está llegando estoy recibiéndola que en mi vasito. Entonces hay una pérdida del 53%, 50, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esas son pérdidas de energía y en este caso la energía no se va a conservar, se está perdiendo en algo que llamamos trabajo. El trabajo que se ha perdido va a ser la energía final que tiene el sistema menos la energía inicial que tenía al principio de nuestro trabajo. ¿Okay? A ver, hagamos este problema. Un bloque se mueve por la acción de una fuerza constante de 200 newtons, sabiendo que la masa del cuerpo es 40 kilogramos, calcular el valor de la aceleración, desprecia el rozamiento. Tengo un cuerpo, una cajita. Se está moviendo por la acción de una fuerza de 200 newtons. La masa de este cuerpo es 40 kilogramos. Nos pide calcular la aceleración con la cual se está moviendo. Este objeto, esta cajita, se está moviendo en ese sentido. Quiero calcular la aceleración a esta aceleración, ¿no es cierto? Fíjate qué fuerzas están actuando sobre esta cajita. Esta fuerza F, el peso y la acción normal que viene como fruto de que esta cajita está apoyada en el piso, ¿no es cierto? Entonces aplicamos Newton. La segunda ecuación, segunda ley de Newton dice sumatoria de las fuerzas que están provocando el movimiento es igual a la masa que se mueve multiplicado por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo que poner acá? ¿Cuántas fuerzas están actuando? Esta. Solamente me interesan las que están en dirección del movimiento. El movimiento está así. Esta es la única que me interesa ya. Esta no, porque es perpendicular al movimiento y esta no influye en el movimiento. Lo único que influye en el movimiento es este, ¿ok? Entonces pondremos así 200 newtons es igual a la masa que se está moviendo. La masa es 40 kilogramos. Y la aceleración, que es lo que me piden, aceleración A. Listo, quiero encontrar el valor de la aceleración, el 40 newtons, que pase a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Si te acuerdas, newton es kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Eso es newton ya. Dividimos entre 40 kilos. Y eso es la aceleración. Por tanto, aceleración es igual a 200 dividido entre 40. 200 dividido entre 40 sale 5. La aceleración es 5 metros por segundo. Siguiente. En la figura hallar la aceleración del bloque. A diferencia del otro, te das cuenta que esta fuerza está inclinada. Entonces, ¿qué haríamos? Esta fuerza la tengo que descomponer en dos componentes, una horizontal y una vertical.
Y después es lo mismo que el problema anterior. Descomponemos esta fuerza que se vuelve una fuerza horizontal así. Y esta va a ser 20 multiplicado por el coseno de 60. Se pone coseno porque el ángulo está pegado al eje horizontal y eso es adyacente, ¿no es cierto? Y esto es 20 seno de 60. Listo, entonces hacemos esto. La suma de las fuerzas que provocan el movimiento es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están provocando el movimiento? Esta. Esta no, porque es perpendicular al movimiento. El movimiento es en esta dirección. El movimiento es así. En ese sentido es el movimiento. Aparte de esta fuerza F inclinada, ¿cuáles más están actuando? El peso y la normal, que no se toman en cuenta porque son perpendiculares al movimiento. Acá tendría 20 coseno de 60 es igual a la masa vale 2 y multiplicamos por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es 20 coseno de 60 dividido entre 2. ¿Cuánto sale? 5. Bueno, la aceleración en este caso sale lo mismo, no es coincidencia. Y ya está. Veamos este problema. ¿Qué nos dice? Calcular la aceleración del sistema si sabemos que la fuerza F esta vale 200 newtons, ¿ok? Y la masa del cuerpo A vale 30 kilos, la masa del cuerpo B vale 20 y este ángulo alfa vale 30 grados, ¿ok? Haremos más grande la gráfica para analizar correctamente esto, ¿ok? Bueno, entonces lo que tienes que preguntarte es obviamente esto es una aplicación de la segunda ley de Newton. Tienes que preguntarte qué fuerza está provocando que el sistema se mueva. Obviamente, esta es la que provoca que todo se mueva, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer esto. La fuerza F es la que provoca que que se esté moviendo el cuerpo. Después identificas cómo es el movimiento de cada uno de los cochecitos. Por ejemplo, el movimiento de este coche B es según este sentido. Así se mueve. El movimiento de este coche A es según este sentido. Te das cuenta que se mueve así. Por lo tanto, voy a tomar en cuenta, aparte de esta fuerza F, las fuerzas que van en dirección a favor y en contra de ese movimiento. Las que son perpendiculares no las tomamos en cuenta. Sobre este coche B, ¿qué fuerzas están actuando? Su peso, masa del coche B por gravedad y aparte la normal. ¿Las tomo en cuenta? No. ¿Por qué? Porque son perpendiculares al movimiento, ni las dibujo. Acá sí, acá tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el peso es así. El peso sigue esa dirección. Debido a que sigue esa dirección, te das cuenta que no es ni perpendicular ni paralelo a la dirección del movimiento. Por tanto, esta voy a descomponer en una dirección perpendicular y paralela a la dirección del movimiento. Bueno, es obvio que voy a descomponer eso de esta manera. Esto va a ser masa gravedad seno del ángulo alfa. En este caso el ángulo alfa vale 30. Y esto lo pondremos más abajo. Y una dirección así. Masa gravedad coseno del ángulo 30. ¿Ok? El movimiento de esta otra cajita, de ese otro movilcito es así. De ese otro coche. ¿Ok? Esta influye en algo en el movimiento. No. Por lo tanto, ni la voy a dibujar. Solamente este influye en el movimiento. ¿Ok? Solamente esa fuerza. Y nada más, las tensiones tendría que tomarlas en cuenta. No, porque las tensiones son fuerzas internas. Si las dibujaría así, no influyen en el movimiento. Sí, sí las tendría que dibujar si es que hicieras un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo solamente y decir un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo solamente. Si haces un diagrama de cuerpo libre del cuerpo global, no se las toma en cuenta. Por lo tanto, las únicas fuerzas que toma en cuenta son esta y esta, ¿ok? Entonces, dices, la segunda ley de Newton me dice la suma de las fuerzas que están provocando
el movimiento es igual a masa por la aceleración. ¿Cuáles fuerzas tomo en cuenta? Esta F menos la masa del coche A multiplicado por la gravedad por el seno de 30. Y eso es igual a... En esta parte dices qué masa se está moviendo, la masa A, la masa B o las dos. Entonces las dos, ¿no es cierto? En vez de masa colocas la suma de las masas. Masa del coche A más la masa del coche B multiplicado por la aceleración, que es lo que quieres encontrar. Aquí es más, aquí es por. Listo. La fuerza F, ¿cuánto vale? La fuerza F vale 200. Les desplazaron los valores. 200. La masa del cuerpo A, del bloque A, vale 30 y la otra vale 20. 30, la otra vale 20. 30 más 20. Y por la aceleración. No sé si la gravedad es 10. No nos dice la gravedad, nada de la gravedad. La gravedad tomaremos como 9.8. Si no te dice nada de la gravedad, la tomas como 9.8 y acá seno de 30. Listo. Esta aceleración. Despejamos aceleración. Aceleración va a ser igual a 200 menos 30 por 9.8 por seno de 30. 30 más 20 dividido entre 50. Calculadora. La aceleración me sale, abrimos paréntesis, 200 menos 30 por 9.8 por seno de 50, seno de 30. Dividimos entre 50. 1.06. La aceleración vale 1.06 metros segundo al cuadrado. Eso es, ¿ok? Siguiente. Calcular cuántos watts, es decir, potencia mide watts, desarrolla un camión de carga que carga 60 bloques de concreto durante 12 minutos. O sea que se movió durante 12 minutos. Al desplazarse por una pista de 10 kilómetros de largo, haciendo una fuerza de 12.000 newtons. Cada bloque tiene una masa de 46.50 kilogramos. Si te das cuenta, en este caso, no no nos dicen que el camión tenga asdosamiento. Si no nos dicen que el camión tenga asdosamiento, entonces no influye en nada el peso este. Porque si te das cuenta, el peso de los bloques influye en que en el peso del bloque. El peso del camión influye en la normal y la normal tendría incidencia en este problema si es que hubiese asdosamiento, pero como no hay asdosamiento, ni el peso del camión ni la normal tienen ninguna relevancia, ¿ok? Como nos piden potencia, yo tengo que hacer esto. Potencia es igual al trabajo que produce el cuerpo dividido entre el tiempo en el cual produce ese trabajo. Entonces, si tengo trabajo y tiempo, ya puedo encontrar la potencia. Tengo tiempo, son 12 minutos. Lo que no tengo es trabajo. ¿Trabajo qué cosa es? Trabajo es fuerza multiplicado por la distancia. ¿Qué fuerza apliqué para mover una distancia a algún objeto? ¿Cuál fuerza estoy aplicando para mover el camión? 12.000. ¿Qué distancia he movido? 10 kilómetros. 10 kilómetros no me sirven kilómetros, tengo que volver a metros. 10 kilómetros es 10.000 metros. Por lo tanto, el trabajo es fuerza 12.000 newtons. Con 12.000 newtons estoy moviendo el camión. ¿Y qué distancia se movió? 10.000 metros. Por lo tanto, 12.000 multiplicado por 10.000, ¿cuánto te saldrá? Trabajo es igual a 12.000 por 10.000. 120 millones. 120 millones. Las unidades son newton metro. Esa unidad se la conoce mejor como joule. Newton metro es lo mismo que decir joule, ¿ok? Listo.
Por lo tanto, el trabajo va a ser, digo, la potencia va a ser este trabajo dividido entre el tiempo en el cual se demoró en hacer ese trabajo. 12 minutos, esto lo convertiremos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto 12 minutos sería 720 segundos. 12 por 60, ¿no es cierto? 720 segundos. Listo, entonces la potencia es igual a trabajo sobre tiempo, trabajo 120 millones de joules. Ya colocamos 720 segundos. $120 millones dividido entre 720. ¿Cuánto sale? 166.000. La potencia es 166.666,67. ¿Qué cosas? Watts. Esta es la potencia, listo. Siguiente. Hallar la energía potencial de una roca de 40 kilogramos de masa. Su masa es 40 kilogramos. Ubicada a 20 metros de altura del suelo. Toma la gravedad como 10. Energía potencial. ¿Qué cosa es la energía potencial? La energía potencial, acordate, es la energía que tiene un cuerpo cuando tiene una determinada altura. Y se la calcula con masa, gravedad por altura. Por lo tanto, en este caso la energía potencial es igual a masa, 40 kilogramos. Gravedad, 9.8 metros segundo al cuadrado. Ah, no, 10, perdón. Tomar la gravedad como 10, dice ahora. Y la altura a la cual se encuentra la piedra es igual a 20. Multiplicando todos esos números, como estamos en el MKS, esto nos sale ¿cuánto? Y nos va a ser en unidades de joules. 8000. 8000, ¿qué cosas? 8000 joules. Y ya está. 6. Un ave de 1.5 kilogramos vuela con una rapidez de 15 metros por segundo a una altura de 30 metros. Calcule la energía cinética del ave, la energía potencial del ave y la energía mecánica del ave. La energía potencial es similar a lo que acabamos de calcular. La energía potencial es igual a masa, gravedad, altura. Masa del ave 1.5. Gravedad, tomarla como 10. Altura que tiene el ave es 30. Hacemos esa multiplicación y ya está. La energía potencial del ave es igual a 1.5 por 10 por 30. 450. ¿Qué cosas? Joules. Y está. Primer dato. Ahora la energía cinética. Un medio. Masa, velocidad al cuadrado. Eso es igual a un medio. Masa 1.5. Velocidad 15 y eso elevado al cuadrado. Y listo. Calculadora. En vez de colocar un medio, mejor es 0.5, ¿no es cierto? En vez de colocar un medio, le colocamos 0.5. 0.5 por 1.5 por 15 al cuadrado. Sale 168.75. 168.75. ¿Qué cosas? Joules. Y ya está. Energía cinética y energía potencial que tiene el ave cuando está volando a una determinada altura. La energía mecánica total, ¿qué cosa es? La energía mecánica total es la suma de todas las energías que tiene. En este caso tiene energía cinética más energía potencial.
Y en este caso, esta energía es la suma de esos dos valores, ¿no es cierto? ¿Cuánto será? 168,75 más 450. 618,75. ¿Qué cosas? Joules. Y listo, este es el resultado. Y ya está.